estar ahí un año y traficaremos y ganaremos. ¿Y qué sucede? Versículo 14, cuando ni siquiera saben lo que va a ser mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice la Biblia, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si algo tenemos seguro en esta vida, salvo que Cristo venga antes, es solamente una cosa y es la muerte. Entonces la Biblia está hablando de personas que están pensando en qué va a pasar mañana y pasado mañana y el próximo mes y el próximo año, y ni siquiera tienen la certeza de que van a estar vivos en ese momento. Ahora, hay algunos extremos aún dentro del cristianismo. De repente estamos tan apasionados por lo que creemos que es la verdad, defendemos lo que creemos que es un celo genuino de Dios, y sin darnos cuenta nos vamos a polos opuestos, extremos antibíblicos, y de ahí que a veces se nos catalogue como fanáticos. Que es el fanático el que está muy emocionado con algo, pero que no está pensando racionalmente, sino que está completamente cegado. Dicho sea de paso, la Biblia jamás menciona que la fe es ciega o que es irracional. La Biblia no contrapone la fe con la razón. De hecho, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia nos manda a aquellos que tienen dudas, que cuestionan nuestra fe, 1 de Pedro 3:15, que nos preparemos para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza. O sea que nuestra esperanza no es irracional. ¿A qué voy con todo esto? De repente nos vamos al polo opuesto de creer que como no hay que afanarse por el día de mañana, porque no sé si va a llegar, pues hay que malgastar lo que tenemos, no hay que planificar, ¿verdad? Vivamos desordenadamente porque quién sabe si mañana voy a vivir. Entonces tienes gente que vivió 30 años y que nunca planificó, y que en las diferentes áreas de su vida es un desastre. Familia, salud, finanzas, porque como le dijeron que no había que afanarse, pues nunca calculó de aquí a corto, mediano y largo plazo estratégicamente en su vida. Pero por otra parte tienes el otro extremo de personas que viven tan afanadas por el día de mañana que sin darse cuenta no están disfrutando el día de hoy. Entonces, en ningún momento ni Santiago ni Salomón nos están diciendo que planear para mañana no importa. Yo soy un fiel creyente que tenemos nosotros que hacer planes, y me baso en la Biblia porque veo ejemplos como José, que cuando llegaron los 7 años de hambre, él estaba preparado porque se preparó, valga la redundancia, en los 7 de abundancia. Muchos cristianos en su lugar hubieran llegado los 7 de hambre y hubieran dicho: oh, Jehová Jireh, el Señor proveerá, aleluya, no te preocupes. No, él proveyó, pero a través de su trabajo en los 7 años de abundancia. El mismo Jesús dijo: ¿quién antes de construir una torre no se sienta primero y calcule el costo? No sé que una vez que empiece no pueda terminar. Ves a Josué entrando a Canaán y Dios no le dice: pues tú hay pelea cada día, lo que se te ocurra, no te afanes. No, Dios le dio un mapa de conquista, desde el desierto y el Líbano hasta el gran mar donde se pone el sol. Él tenía un plan claro de parte de Dios acerca de lo que haría y a lo que se dedicaría. Entonces, claramente la Biblia sí nos habla de planeación. Lo que es incorrecto no es que tú planees. En este caso, hablando de nuestras finanzas, no está mal que tú digas: a ver, vamos a organizarnos y vamos a planear, y cómo le puedo hacer porque el siguiente año pues va a ser necesario cambiar el auto, o sabes qué, vamos a hacer un fondo para la educación de nuestros hijos, para que cuando llegue el momento de su carrera sea menos costoso para nosotros. Vamos a hacer un fondo para irnos el próximo año de vacaciones, vamos a hacer un fondo para mandar el próximo año. Hay algunos yernos que necesitan ser ministrados con este tipo de bromas en el mensaje. Entonces usted, suegra, aguante vara usted la tormenta de lunes a sábado y deje lo que él disfrute el domingo de los chistes del sermón. Entonces hay personas que planean y no está mal. Tendremos paz, y esto sí no es bíblico. Por una parte tenemos el extremo del conformismo, esta trampa mortal que está mucha gente de pensar que hasta que tenga ese coche, hasta que tenga esa casa, hasta que me vaya de vacaciones a ese lugar, hasta que me case con eso, no sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si en 10 años alcanzaste lo que querías, felicidades. ¿Pero de qué se trata? Que esto de haber tirado a la basura todo este tiempo, aunque no muriera. Y lo que tenemos que aprender es, justamente de ahí el título del mensaje, cómo tener un buen fin, es decir, cómo disfrutar todos los días de nuestra vida, cómo levantarme como el rey David. ¿Y qué decía el rey David cuando se levantó? El martes, versículo 12, es viernes y el por. ¿Quién hizo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves? ¿Quién hizo los 7 días de la semana?
desde la creación. Dios, disfrutar cada día de nuestra vida, a no caer en el error de pensar que hasta que tenga parte de Dios, pero aprenda a disfrutar hoy, porque el único que tiene seguro es este día. Cada día de tu vida, como Pablo dijo, ya sea que tenga abundancia o que tengan todas en dos principios. Nada ni nadie nos puede saciar de forma permanente. Te pueden ofrecer una satisfacción temporal, pero no permanente. Lo segundo que aprenderemos es que las cosas más importantes y valiosas en la vida, lo que nos puede satisfacer es Eclesiastés capítulo 1, y quiero que veamos el primer principio que enseña Salomón. Di conmigo: nada ni nadie me puede saciar permanentemente. Entonces, si tú te casas esperando que tu cónyuge te haga feliz, y luego se pelearon y tuvieron hijos esperando que entonces serían felices, y luego viniste a la iglesia y esperabas que los hermanos te hicieran felices, y fuiste al trabajo y la gente que esté no te podrá ayudar, o la gente que esté te va a dejar. Y si tú pusiste tu confianza, tu vida, tu gozo, tu paz, tu estabilidad emocional desde el Antiguo Testamento, en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no es que Dios diga: oh, con esto te acarreas mal. Cuando confías ciegamente en algo o en alguien, cuando esperas que algo o alguien te haga feliz, no, hombre, es que cuando me asciendan a este trabajo, ya voy a ser feliz. Ahora, porque si no, tarde o temprano. El predicador, vanidad de vanidades. ¿Cuál es el problema? Algo muy político. Nunca. Jesús, con otras palabras, afirmó lo mismo años más tarde, cuando se encuentra con una mujer en Samaria, y en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículo 13, le dice: cualquiera que beba de esta agua, que representa lo que el mundo nos da, Jesús dijo, volverá a tener sed. El problema es que el ser humano cree que su vacío es material, cuando el vacío es espiritual. El problema que nos tiene secos, el problema es que en el huerto del Edén, que el ser humano era pleno, no perdió algo, perdió la presencia de alguien, la presencia del Espíritu Santo de Dios que se paseaba. Y no vamos a estar llenos hasta que al venir a Cristo recibamos su Espíritu Santo. Y no solamente eso, porque a lo mejor tú dices: yo vine a Cristo y tengo su Espíritu Santo, pero la Biblia también dice: sed llenos del Espíritu Santo. Quizá tienes a su persona, pero estás vacío de Él por tu apatía espiritual. Y la llenura no se obtiene viniendo el domingo: oh Señor, lléname, lléname. No, sino el sed llenos, el tiempo del verbo, habla de un presente continuo, es un estado permanente de nuestras vidas. Entonces mucha gente, a veces en cierta denominación, piensa que la llenura viene de esta forma, con canciones donde se le invoca: ven, lléname, poséeme, etcétera, etcétera, cuando Él ya está en nosotros. Entonces estar diciendo ven, si de forma simbólica te está refiriendo a que lo que anhelas es que su presencia se manifieste de forma tangible, adelante. Pero creer que entonces vendrá es en contra de la Biblia, porque Él ya está aquí. Entonces es como estar en la casa, en el comedor, y llamar a tus hijos: hijos, aquí estoy, vengan, aquí estoy, manifiéstense, pero aquí estoy. Entonces ya está en nosotros, pero a veces al no vivir en oración, al escuchar pura basura, al no vivir conectados con Él, no somos llenos, lo contristamos, apagamos ese fuego. ¿Y qué es lo que sucede? Que vuelve otra vez esa tristeza a nuestra alma, a nuestro ser interior. Tarde o temprano, si no tienes a Cristo, si no tienes su Espíritu y no eres lleno de Él, volverás a estar vacío. Y quizá esta es la respuesta a la pregunta: ¿por qué me siento como me siento? ¿Qué me falta? No es que te falte, es quién te falta. Hay gente que a veces dice: pastor, yo no tengo a Cristo y soy feliz. Predicadores amarillistas llegan a responder: no es cierto, seguramente eres un amargado que finge ser feliz, pero sin Cristo eres un desgraciado y no puedes estar pleno. Y responde: no, de verdad me siento feliz. Y yo pregunto: ¿puede una persona ser feliz sin Dios? Sí. Ojo con las palabras de Jesús: cualquiera que beba de esta agua, tiempo del verbo, volverá a tener sed. Cuando alguien me dice: yo me siento bien sin Dios, le digo: te creo. La pregunta es: ¿cuánto tiempo te va a durar? Tu estado emocional es una bomba de tiempo, y si no lo entiendes, tarde o temprano va a explotar. Te guste o no te guste, no me lo puedes debatir, porque no estás peleando contra un argumento fanático, aleluya, sino contra algo que hoy ha demostrado la ciencia. Esa supuesta plenitud que tú sientes, esa llenura,
ese estado emocional pleno, es solamente el resultado de un proceso meramente fisiológico, químico, de nuestro cerebro, que cuando recibe la señal de algo que tú querías y que obtuviste, vas a liberar hormonas, químicos o neurotransmisores. Lo he explicado muchas veces, así que voy a ser muy breve, pero no puedo compartir esto y dejar de mencionarlo, que producen un efecto, ya sea para bien o para mal, en tu cerebro, ¿verdad? En tu cuerpo, perdón. Entonces, a lo mejor vino el Buen Fin, ¿no? ¿Y cuántos ya fueron a hacer desastres? No se hagan, mis hermanos, ahí los vimos, ¿verdad? Vino el Buen Fin y fuiste y te compraste la bolsa que querías. ¿Cuántas hermanas dicen, esta es una profecía que estoy recibiendo en el nombre de Jesús de parte del pastor, ¿no? O fuiste varón y te compraste tu pantalla de 85 pulgadas para ver al América campeón este año. Seguimos profetizando todavía. Y llegas a casa y te sientes bien contento porque esa señal que llega al cerebro hace que libere una hormona que en este caso se llama dopamina, se le conoce como la hormona del sentirse bien. Pero el problema aquí es que aquello que hoy es lo nuevo, en algunos meses que el cerebro se acostumbra a la señal, va a dejar de ser nuevo y se va a volver lo habitual. Y el cerebro va a decir, quiero más. Entonces, por eso gente que se sentía contenta hace un par de años con el iPhone 13, ahora dice, necesito el 14. Y tiene el 14 y salió el 15, que es idéntico al 14. Pero cambia la entrada, ya no es la entrada del cargador de iPhone, ahora es el tipo C que Android tiene desde que Elías le heredó su teléfono a Eliseo. Ya tenían esa entrada de cargador, pero en el iPhone es nuevo, entonces dicen, yo lo quiero. Y ojo, yo no estoy satanizando que tú vayas y compres cosas. Ojalá que puedas, como complemento de este mensaje, escuchar y buscar en redes o en YouTube una prédica que hace poco compartí con matrimonios, que titulamos Hasta que el dinero nos separe, donde hablábamos de esto. No es satanizar las cosas, ¿verdad? Si tú quieres, puedes y lo necesitas o te dio la gana, adelante. El problema, como veíamos en aquella ocasión, es cuando por la presión social, por las competencias, por quedar bien con los demás, por apantallar a los demás, voy y me endeudo innecesariamente con cosas que ni quería ni necesitaba, que ni tenía ni para pagarlas, y luego trae presión y estrés y ansiedad, conflictos en casa, pero miren, ya tengo el iPhone 15. Hay gente que no tiene ni para saldo, pero ya tiene el iPhone 15, ¿verdad? Entonces, tú obtienes eso y el cerebro recibe la señal y te sientes contento un tiempo, pero en algunos meses lo nuevo ya no es nuevo, y cuando salga lo nuevo no solo deja de ser nuevo, sino que se convierte en lo viejo y vuelve otra vez el mismo vacío. Entonces hay mucha gente que por eso es compulsiva y está todo el tiempo viendo ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? Porque hay un vacío. Es diferente quien va aclarando para que no caigan en el error de van al rato a galerías y ahí está el hermano, seguramente está vacío porque está comprando cosas. No, yo fui el fin de semana al Buen Fin, hace tiempo venimos cazando un refrigerador, habíamos comprado uno para la cafetería de la escuela, resulta que llegó con un golpe y una charola con una ruptura muy pequeña. Le dije a mi esposa, ya hay que dejarlo así, va a ser más tiempo perdido en lo que lo regresamos, vienen por él, nos reembolsan, compramos el otro. Ella dijo, no, yo lo quiero nuevo. Le dije, de todas formas se va a romper la bandeja. Me dijo, pero la quiero romper yo. No, no es cierto, no me dijo eso. No. Entonces lo acabamos regresando porque un hombre sabio entiende que no hay que pelear por tonterías innecesarias, ¿verdad? Y ya después descubrí que todo fue una artimaña y un pretexto porque quería uno más grande. Entonces fuimos al Buen Fin a buscar uno más grande y está bien, y aprovechamos una buena oportunidad. Pero de repente me encuentro personas que le digo, oye, ¿y tú qué vienes a buscar? Dice, no, pues yo nada más ando viendo a ver qué me encuentro, a ver qué veo. Entonces es gente que simplemente salió a ver en qué malgastaba su dinero y que no necesitaba ni quería nada, pero que ese vacío lo lleva a buscarlo llenar con algo. A veces es con alguien y tienes adolescentes cambiando de novia en novia, de novio en novio, adultos con la botella porque hay un vacío en su interior. Me acuerdo que en una de esas famosas ventas nocturnas hace algunos años, un hermano en la iglesia, caso de la vida real, que le digo, ¿y esto que llevas aquí para qué es, mi hermano? Dice, pues no sé, pero tenía el 70. Digo, ¿cómo que no sabes? No, o sea, casi, pues mira, es pintura para helipuertos. ¿Tienes helicóptero? No, pero tenía el 70 y pues ya luego vemos si conseguimos el helicóptero, ¿no? Entonces hay gente así
que ha caído en este engaño de que si tengo esto, aquello y lo otro, voy a ser feliz. Y la trampa mortal aquí es que en cuestión de tiempo, como Jesús dijo, el agua que hoy te está saciando no te va a saciar más. Y según Jesús, según Salomón y según la ciencia, volverás a tener sed. Escúchame con atención, si no tienes a Cristo o si lo tienes, pero vives en apatía espiritual, es imposible que tú seas feliz permanentemente. Di conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. ¿No me crees? Peleate con el Rey del universo, peleate con la ciencia o peleate con Salomón, que si alguien tiene testimonio para contarnos esto, es él. Entonces Salomón nos empieza a contar un poco de su testimonio. Y lo primero que nos enseña en los primeros versículos, si lees en casa el 12 y el 13, el 16 al 18, es que él creía que si se llenaba de conocimiento, la vida tendría sentido. Y llega a la conclusión, versículo 18, que en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia, que es conocimiento, añade dolor. Pregunta, Salomón, ¿qué estás insinuando? ¿Seamos unos burros felices de buen corazón? ¿Es lo que Salomón está predicando? ¿Que no hay que tener conocimiento, que hay que quedarnos burros? Los políticos felices de tenernos burros, pero no es lo que la Biblia enseña. No es lo que Salomón está enseñando. Hay que recordar que no podemos formar doctrina de un versículo. Hay que recordar que hay un principio en hermenéutica, que es la materia que trata la correcta interpretación de la Biblia, basado en que Primera de Pedro dice, no es interpretación privada. No puedes tú decir, esto creo que significa, sino que tienes que ver qué dice el resto de la Biblia acerca del mismo tema, para entonces tener el panorama completo. Entonces, si a esto le sumas Primera de Corintios 8:1, que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si esto le sumas a Jesús que exhorta a los fariseos, porque estaban llenos de conocimiento, pero su corazón estaba contaminado, y les dice, hipócritas, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Si esto le sumas toda la carta de Santiago, escrito un grupo de hermanos, entre los cuales gran parte de ellos se jactaba de su conocimiento, se creía espiritual, y dice, de nada sirve todo lo que saben si no lo viven, y ahí nace el famoso versículo, que no hay que ser solo oidores, sino hacedores. Y les exhorta a tener misericordia de los más vulnerables, y les exhorta a no usar su lengua para hablar de los demás, sino para edificar. Y ahí es donde dice que una lengua como un pequeño fuego puede incendiar un gran bosque, ¿verdad? Entonces, juntando todos estos versículos y pasajes de la Biblia, nos damos cuenta que el problema es cuando alguien se llena y se llena y se llena y se llena de conocimiento para creerse grande intelectualmente, pero nunca se pregunta cómo aplicar a su vida ese conocimiento. El problema es que mucha gente, en este caso ya haciendo la aplicación a nosotros, viene a Cristo y piensa que el cristianismo se trata de saber y saber y saber y saber y saber de la Biblia. Entonces hay gente que dice, saqué 10 en el examen de teología, pero no sabe cómo aplicarlo en el examen de la vida. Y entonces de nada sirve todo lo que saben. Hay mucha gente que en vez de que esto los haga más humildes, los hace más soberbios. Hay mucha gente, y ahora con el uso de las redes sociales les llamo yo los teólogos del internet, que nada más están criticando a otros, burlándose de otros, humillando a otros. Hay páginas de memes dedicados a desacreditar a otros, y les preguntas, ¿y tú a cuántos estás discipulando? ¿En qué iglesia te congregas? ¿En qué sirves? ¿A cuántos has guiado a Cristo? 0, 0, 0 es la respuesta. Bueno, entonces, con tu aparente conocimiento comparado con tus acciones, me demuestras que no sabes nada, que eres un gran ignorante, que lo único que tienes es información de algunos pasajes de la Biblia. Pero si realmente conocieras las Escrituras, no estarías tras tu computadora únicamente atacando a los demás, estarías fuera en las calles viviendo la palabra de Dios. Hay un grupo de personas que yo les llamo usurpadores de la sana doctrina, y que navegan con esta bandera falsa, totalmente usurpada. Nosotros sí tenemos la sana doctrina, y creen que la sana doctrina es porque ellos sí hablan de ciertos temas, pero no hablan más que de esos temas. Eso tampoco es sana doctrina. Sana doctrina no es, yo sí predico esto, es predicarlo todo. Es predicar todo el evangelio. Si alguien solamente habla lo que nos gusta, no es sana doctrina. Si alguien solo habla lo que nos confronta, no es sana doctrina. Sana doctrina es el que a veces te llama al arrepentimiento y tiene el valor de hablarte del pecado, del infierno, pero también tiene la capacidad de predicarte una palabra de ánimo, de esperanza, cuando la iglesia lo necesita. Pablo dijo, no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Pero sucede un fenómeno bien curioso.
Supongamos a Jesús sentado aquí en la mesa. Aprovecho para sentarme como pretexto durante unos segundos. Y tienes de mi lado izquierdo a un grupo de herejes que predica pura mentira, puro humanismo, que es muy común hoy en día, ¿verdad? Pura motivación, jamás presenta a Jesús. Sus redes sociales tienen más fotos de ellos que pasajes de la Biblia. Se la pasan presumiendo dónde estoy, y sus frases motivacionales, tuiteras, han ocupado el lugar de la palabra de Dios. Y tienes por otra parte el grupo de personas con este aparente celo por la verdad, que se la pasa hablando de los otros. Mira lo que dijo, mira lo que hizo, está mal. Entonces, mientras uno no habla de Jesús y el otro habla del que no habla de Jesús, Jesús se preguntaría en la mesa, ¿y quién va a hablar de Jesús? Porque uno no lo hace explícitamente y el otro tampoco lo hace implícitamente. No se da cuenta el que está atacando al otro que está repitiendo el mismo error, que está hablando de todo menos de la persona más importante. ¿Sí me explico o no? ¿Y de dónde nace esto? De un conocimiento no aplicado que ha envanecido a gran parte de la iglesia, que la ha vuelto arrogante, soberbia, porque cree que sabe. Y si se tratara de saber, el diablo sería el mejor cristiano de todos, porque hasta donde yo recuerdo, sabe más que tú y que yo de la Biblia, pero sigue siendo el diablo. Cuando tú dices, yo ya sé de la Biblia, felicidades, ya puedes postularte para candidato a Satanás. No solo se trata de saber, se trata ahora de, a través de una comunión con Dios, ser humilde para aplicar toda la Escritura, no solo ciertos temas de que yo solo hablo de ánimo y yo solo hablo de confrontación. Tenemos que estudiar todo, hablar todo y procurar vivirlo todo. Salomón se da cuenta que en el conocimiento per se, el conocimiento en sí mismo, sin aplicación, no estaba el sentido de la vida, que el propósito del conocimiento era aplicarlo, tener sabiduría, pero no servía de nada solamente añadir y añadir y añadir y añadir información. Entonces luego dijo, bueno, quizá los bienes materiales, quizá los deleites de la vida. Entonces él probó de todo. Cuenta la historia que se volvió metodista porque le metió de todo. Y quiero leerte el capítulo 2, versículo 1 al 11, y fíjate sus palabras. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría. Entonces cuentan también los teólogos que luego inventó una alabanza que tú conoces y que dice, dale a tu cuerpo alegría Macarena. ¿Sí la has oído o no? La inventó Salomón. Dijo, vamos a darle alegría con todo, vas a gozar de bienes. Mas he aquí también esto era vanidad. Dice el versículo 3, propuse mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el que se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Y viene un resumen de su declaración patrimonial. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Un gran empresario de la época, le decían Salomón Slim. Versículo 6, me hice estanques de aguas para regar con ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y también tuve algunos nacidos en casa. Tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. No dice el versículo 8, tuve oro y plata, dice me amontoné. Y tesoros preciados, fíjate esto, preciados de los reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, puso su casa disquera, Salomón Music. Tenía los artistas no contratados, no, era dueño de ellos, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Él dice, mira, te podría seguir contando, pero ni Hacienda me pide tantas cuentas, así que te lo voy a resumir con una frase. Versículo 10. No negué a mis ojos, ¿te imaginas esto? No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Únicamente, inciso A del versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que había tomado para hacerlas. Déjalo hasta aquí tantito. Imagínate en el lugar de Salomón. No negaste a tus ojos nada que desearan. ¿Te imaginas ir al centro comercial y todo lo que quieras lo puedes comprar?
¿Alguien hizo alguna vez mesa de regalos para su boda? Le tocó ir con la maquinita, ibas marcando y sentías que todo era tuyo, ¿verdad? Una gran utopía porque la gente es remacana y no te dieron ni la mitad de lo que pusiste ahí, pero tú sentías que estaba en la bolsa y se sentía bien padre, y los demás te veían como pobre iluso, pero déjenlo que se divierta, ¿no? ¿Te imaginas que tú puedes ir y que al final todo lo tuvieras? Entrar a internet y comprar los coches que quisieras, las casas que quisieras, los viajes que quisieras, que no negaras a tus ojos nada de lo que ellos desearan. Hay mucha gente que hasta sonríe. Imagina que entonces sería feliz. Pastor, se acabarían mis problemas, sería pleno. Lo que nos va a contar Salomón que pasó después de esto te va a dar depresión. Porque si este hombre tuvo todo esto y no fue feliz, te preguntas tú, y entonces a los mortales, ¿qué nos espera? ¿Verdad? Si él, que no negó a sus ojos nada de lo que su alma deseara, uno que tiene que comprar las cosas a 18 meses sin intereses, compre ahora y pague cuando venga Cristo, promociones por el estilo, ¿qué nos espera entonces? Y el resultado es, dice, y todo era vanidad. Y añade, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Salomón dice, no está el sentido de la vida en las cosas que tú tienes. Jesús dijo años más tarde, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y no estoy satanizando lo que tienes. Si lo tienes, repito, insisto, y que quede claro, qué bueno. Porque hay quien dice, no, es que los bienes son del diablo. Bueno, dámelos a mí, yo los santifico sin problema, no te preocupes. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Si los bienes en sí mismos fueran pecaminosos, ¿por qué Dios, Ageo 2:8, es el dueño del oro y de la plata? Si los bienes en sí mismos fueron pecaminosos, las calles en el cielo serían como las de Toluca. Gloria a Dios que no serán así, serán de oro, ¿verdad? Entonces el problema es cuando pensamos, como Salomón pensaba, que ahí está el sentido de la vida. Cuando pensemos que, es que pastor, si yo tuviera una casa más grande, se acabarían nuestros problemas. Y si tú no entiendes esto, puedes comprar una casa el triple de grande y la vas a disfrutar un tiempo, pero en 6 meses que pase lo que ya te conté hace rato, ¿sabes cuál será el resultado? Van a ser la misma bola de amargados en una casa más grande, con más espacio para pelear y nada más. El problema no es tu estado social. No hay que romantizar ni satanizar un extremo o el otro, porque hay gente que está en pleito. No, es que la pobreza, no, es que la riqueza, es que los pobres, es que los ricos. El más claro ejemplo lo da Pablo. Dice, he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Confirmando, el problema no es el estado social, económico, el problema que trae a nuestras emociones conflicto es el estado espiritual. Yo he conocido a ricos muy felices y ricos muy amargados. No podemos romantizar ni satanar este extremo. Algunos que viven plenamente porque tienen a Cristo y eso les da la plenitud. Y otros que te prometo, necesitas GPS en su casa para ir al baño de lo grande que está. Entras a su casa y dices, Pablo cuando dijo que tuviéramos contentamiento es porque no conocía estas cosas que existían, ¿verdad? Él nada más tenía caballos, viera estos coches en el garage y a ver que nos predique del contentamiento. Entonces, dices, ¿seguramente es muy feliz esta persona? No, te sorprendería ver que hay muchos amargados, con familias totalmente fracturadas, que a lo mejor se fueron de viaje a Europa por meses y cada quien en su rollo, ni se pelaban. Y también hay personas muy humildes que no son felices y personas muy humildes que son muy felices. Algunas que se sabotean a sí mismas pensando necesito eso para ser feliz, y otras que aprendieron, como veremos, a disfrutar lo que tenían. Y dijeron, si nos fuimos a Europa, gloria a Dios. Si nos fuimos a Uruapan, ahí vamos a disfrutar. Y si nos fuimos a Venecia, gloria a Dios. Y si nos fuimos a remar a Lerma, ahí vamos a disfrutar. Tour extremo, ¿verdad? Todo lo puedo, dijo Pablo, este extremo o aquel, en Cristo que me fortalece. Salomón entiende esto no a través de la revelación, a través de la experimentación. Él lo tuvo todo esto, a él no se lo contaron, a él no se lo predicaron. Si alguien tiene autoridad moral para hablarnos de esto, es Salomón. Tuvo todo y él concluye, en esto no es la vida. Y mientras más temprano nos demos cuenta
más felices vamos a ser y más pronto. De lo contrario, vas a invertir toda tu vida buscando alcanzar aquello que creerías que te iba a hacer feliz, y para cuando lo hayas alcanzado quizá ya sea demasiado tarde. Al rato seguimos meditando un poco de esto, de cómo la gente sacrifica lo realmente importante por lo que no es tan importante. Pero antes quiero leerte esto que cuenta la leyenda. Fue un deseo, el último deseo de Alejandro el Magno antes de morir. Yo no sé si es cierto o no, si es verdad, qué gran enseñanza, y si no lo es, también qué gran enseñanza como ilustración. Cuenta la leyenda, cuenta la historia que al borde de la muerte llama a sus generales y les comunica sus últimos 3 deseos. Número 1, que su ataúd fuera transportado por los mejores médicos de la época. Número 2, que camino al entierro fueran tirando por el piso todos los tesoros que había conquistado: plata, piedras preciosas, oro, etc. Número 3, que sus manos quedaran balanzándose en el aire fuera del ataúd a la vista de todos. Le pregunta uno de los generales, asombrado, a Alejandro Magno, ¿por qué estos deseos tan raros? ¿Cuál es el motivo? Y cuenta la historia o la leyenda que su respuesta fue la siguiente. Número 1, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para mostrar al mundo que ante la muerte ellos no tienen el poder de hacer nada. Número 2, quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes conquistados aquí en la tierra, aquí se quedan. Número 3, quiero que mis manos se balanceen al aire para que todos puedan ver que venimos al mundo con las manos vacías, y con las manos vacías también partimos. Le dijo Pablo a Timoteo: nada hemos traído a este mundo y nada nos podremos llevar. En el contexto donde dice teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. No está Pablo predicando conformismo. Si quieres trabajar por crecer más, felicidades. En la parábola de los talentos se felicitó al que duplicó lo que recibió, se exhortó al que lo enterró. Es bíblico ser diligente, ser bien administrado, buscar la bendición de Dios, el favor de Dios, pero no esperes hasta ese entonces para ser feliz. Hoy, si tienes sustento y hoy, si tienes abrigo, entonces tienes todo lo que necesitas para vivir feliz. Y yo pregunto, ¿a alguien le falta abrigo en este lugar? Hizo mucho frío hoy. ¿Alguien temió morir de hipotermia esta mañana? No. Sustento. Estás como que padeciendo porque no tienes comida, estás desnutrido. Mira la panza de al lado y responde por mí. Lo ves sustentado, dices, híjole, no, sí está en los huesos, ¿verdad? Si tienes confianza, sóbale la panza a Buda, digo al hermano, y dile, tú sí estás bien sustentado, totototote, ¿verdad? Y si tienes sustento y abrigo, dice la Biblia, entonces estate contento con esto. Tienes ya todo lo que necesitas para ser feliz. El problema es que te estás saboteando a ti mismo. Pastor, pero es que necesito. Hay una gran diferencia entre quiero y necesito. Porque si tú viajaras 60 años atrás, 20 años atrás, la gente millonaria no tenía muchas cosas que hoy tiene las clases más bajas. ¿Te acuerdas en los 90s quién portaba celular? Hoy los jóvenes se quejan, es que no tengo el nuevo iPhone. En los 90s nadie tenía teléfono. Unas pocas personas, y era un ladrillo de este tamaño que tenías que levantarle una antena, cargarlo en una maleta, o tener un guardaespaldas que lo llevara ahí. Y solo servía para una cosa: hablar por teléfono. ¿Qué conexión internet y qué conexión internet? Tú querías llegar a algún lugar, no existía Waze. Yo durante años tenía terror de entrar a la Ciudad de México porque no me sabía mover, hasta que por fin llegó a mis manos un teléfono inteligente con internet, y desde entonces Waze es mi pastor, nunca me perderé. Por calles de delicados tránsitos me hace circular, y doy gloria a Dios por el que inventó esa cosa. Pero antes era, oiga, y para ir acá, pues ahí derecho, joven, 3 cuadras a la izquierda se encuentra un perro café, y da vuelta a la derecha, llega a la tienda de Doña Chona, allá a la izquierda y luego a la derecha, y ahí es. Y luego te encontrabas al Malacopa, que a propósito te dirigía al revés. ¿Cuánto le llegaron a aplicar? Levanten la mano, no se hagan. Ven nada más, cuánto carnal aquí, mundano, pagano, que hizo esto, ¿verdad? ¿De qué es la derecha? A la derecha dices que a la izquierda. Antes esto, los más ricos no lo tenían. Ve los autos de los más ricos hace años. No tenían lo que hoy tienen los autos más básicos, y eran felices. No decían, oh, es que en 20 años va a existir esto y no lo tengo. Veían la televisión en blanco y negro, y hoy tú no estás contento si no es ultra super archirrequete recontra full 200K.
HD, para ver aquí todo en 3D para ver el partido, y de todas formas va a perder la selección. O sea, en HD o en blanco y negro nos va a ganar Honduras. Entonces, hay tantas cosas que este mundo de consumismo nos ha sembrado como una necesidad, cuando no son una necesidad. Y este principio opera desde el huerto del Edén, y lo vimos con matrimonios en el mensaje que te recomendé. Adán y Eva lo tenían todo. Y el gran engaño de la serpiente, mucha gente no lo ha entendido correctamente. Piensa, es que el problema fue que se comió una manzana, no, el problema es que creyó que necesitaba de ese fruto para ser llena, para ser plena. Entonces serás como Dios. Le inventó una necesidad, cuando ella y Adán no necesitaban nada, ya lo tenían todo. Y así sigue la serpiente, sembrando falta de contentamiento, que nos lleva a tomar decisiones inadecuadas, que nos lleva a pecar, que lleva a la gente a ser corrupta, a ser tranza, a robar, a matar, a secuestrar, por el amor al dinero, que es raíz de todos los males. Si la gente estuviera plena, prosperaría de forma lícita y no dañaría al prójimo. Esa necesidad inventada, esa falta de entendimiento de la realidad, nos ha llevado a pecar de muchas formas, porque le creímos a la serpiente, que te dijo, necesitas esto para ser feliz. Las cosas, vamos a verlo, que más valen la pena, es la segunda lección que nos da Salomón. Son gratis y están al alcance de todos. 3 de ellas que dice que podemos disfrutar. La última es la más importante, pero es a la que menos tiempo voy a dedicar, y al final verás por qué. En primer lugar, puedes disfrutar cada día con las personas que te rodean. Hablaba el viernes de la comunicación, y la comunicación escuchar, y platicábamos cómo a veces estamos sentados a la mesa y sí, pensando en otra cosa, pajareando por aquí, por allá, y no escuchamos con atención. Y nos perdemos de grandes vivencias con la gente más cercana a nosotros, porque estamos en nuestro rollo, pensando en los negocios y los pagos y las cuentas y el trabajo o el ministerio, en lo que sea que estás ahí tú ocupado. Y dice Salomón en el capítulo 4, versículo 7, dentro de la sabiduría que Dios le dio, dice, me volvió otra vez y vi vanidad debajo del sol. Tienes ahí un hombre que está solo y no tiene sucesor, no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si caen, uno levanta a su compañero, pero ay del solo que cuando caiga no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, los solteros no lean esto. Se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si uno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Capítulo 6, versículo 1, dice, hay un mal muy común que he visto debajo del cielo. Es muy común entre los hombres que trabajan y Dios les da riquezas, bienes y honra, y no les falta nada de lo que su alma desea, pero Dios no les da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Pero fíjate lo que pasó con este hombre. Aunque engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Pregunta, ¿por qué careció de sepultura si tuvo 100 hijos? ¿Por qué no lo sepultaron? Pregunta, ¿por qué no lo sepultaron? Contexto, el hombre tenía muchas cosas, pero nunca los disfrutó. ¿Cuál es la verdad escondida tras esta revelación? Se refiere a gente que estaba tan ocupada todo el tiempo creando, construyendo, edificando, ahorrando, teniendo, que el día de su muerte, una de dos, o sus hijos ni se enteraron porque hace mucho que ya no tienen noticias de él. No hay casos así donde pues ya murió el patriarca, ya murió el jefe, ya murió el abuelo, y murió el papá, y pues hay que enterrarlo porque ni modo que dejemos que su cuerpo se pudra aquí, pero realmente nadie lo va a extrañar porque hace mucho que estaba ausente. Hace mucho que era un desconocido. Hace mucho que no dedicaba tiempo a su familia. Su familia llora porque todo el mundo llora en los funerales. Pero en 2 o 3 semanas nadie se va a olvidar que esto pasó, porque hace mucho que esta persona en la vida práctica no existía. O la otra es que los hijos se enteraron que murió y ni quisieron ir a darle sepultura, porque era para ellos un completo extraño. Alguien así, Salomón dice, no importa cuánto tuvo, un abortivo es mejor que él. Qué fuertes palabras. Alguien que no alcanzó ni siquiera a vivir
vivió más que una persona que tuvo ese tipo de vida. Nunca entendió esta persona el propósito de la vida. Dice el capítulo 9, versículo 7. Anda y come tu pan con gozo. Cuando alguien te esté criticando porque estás comiendo pan, dile Eclesiastés 9:7. ¿Cuántos dicen amén por esta palabra? Sóbense la panza y digan conmigo: la recibo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. O sea, ¿qué hace la gente cuando se deprime? No se cambia la ropa, no se baña, anda ahí toda mal peinada, apestosa, pues estoy triste, ¿verdad? Y dice: ¿qué es eso? Cámbiate, rasúrate, dile al de al lado: báñate. ¿Y qué dice después? Versículo 9: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vanidad de tu vida. Dice que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. O sea, Salomón dice: si estás tan afanado, trabajando tanto, que sea para disfrutarlo con la gente que amas. Si no, ¿para qué trabajaste? ¿Me explico o no? Si no, ¿para qué te esforzaste? Y quiero mezclar esto con el siguiente punto, para hacer ejemplos de los dos. Y es que sea poco, sea mucho, si tienes contentamiento, puedes disfrutar de lo que Dios te ha dado. Al rato retomo algunos pasajes y ejemplos, pero veíamos hace rato que dice Salomón que hay gente que Dios no le da la facultad de disfrutar lo que tiene. Bueno, 2 versículos atrás dice que disfrutar del fruto de tu trabajo es un don de Dios. Ahora sí, juntamos esto. Hay gente que está tan afanada por tener cosas que, como lo estamos viendo, no disfrutó a las personas. Y Salomón entonces dice: bueno, si te esforzaste y trabajaste tanto, que sea para disfrutarlo con la gente que tú amas. ¿De qué sirve, por ejemplo, que me cambió una casa con 3 salas y nunca te sientas ni en una de ellas para platicar con tus hijos? Tenemos un comedor para 20 personas y nunca has invitado ni a 3, porque además eres remacana. Casas museo, mira, ven la sala, el comedor, el jardín, la cocina, no sé qué, llégale. Y ni un vaso de agua te ofrecieron. Hay gente así. Una reunión, pero en la cocina. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que maltraten la sala. Y esto sucede en todo tipo de estratos sociales. No tienes que llegar a ser rico para ser avaro o para no disfrutar lo que tienes. Ha habido gente muy humilde que con mucho esfuerzo se compra una sala y años después de haberla comprado, la sala todavía tiene el plástico con la que venía envuelta cuando era nueva. Dices: hermano, ¿y por qué la tienes con el plástico? Es que la compré con tanto esfuerzo que es para cuidarla. Y digo: si la compraste con tanto esfuerzo, con más razón desde el primer día le hubieras quitado ese plástico para decir: yo la compré, así que yo voy a aplastar este santo templo en esta sala y yo la voy a gastar. Y si se echa a perder es porque yo la voy a echar a perder, porque ¿de qué sirve que la compraste con tanto esfuerzo para que, como Salomón dice, años más tarde sea otro el que la disfrute? Y perdón que hiera susceptibilidades, pero además déjame decirte que se ve renaco. Y como plus, en tiempos de calor te van a salir almorranas y no va a ser culpa de Dios. Hoy llega y quítaselo y digo: hoy es fiesta en la sala. Porque hay gente: no, vámonos a la cocina porque no se vaya a ensuciar. Bueno, hubieras comprado bultos de paja para echarse como vacas todos ahí entonces. Nos da risa, pero así somos. La vajilla de no sé qué material, con incrustaciones de no sé qué, ahí guardada y nunca la sacan porque no se vaya a romper un plato. Y digo yo: ha de ser para estrenarle en las bodas del Cordero seguramente. Ahí en el reino milenial ahora sí van a sacar su vajilla. ¿Y de qué sirve que tengas todo eso si no lo disfrutas con la gente que más amas? Entonces, uniendo los dos puntos, sea mucho, sea poco, disfruta lo que tienes y disfrútalo con la gente que tienes cerca de ti. Tienes un coche muy bonito, disfrútalo con la gente que amas. Hay gente que tiene el carrazo y siempre va sola. Tienes uno muy sencillo, echen relajo en él. Pastor, se descompuso el estéreo, estamos amargados. Pónganse a cantar ustedes.
Póngase a contar chistes usted, póngase a platicar ustedes, a hablar de Dios, de lo que quieran ustedes, convivan. Se fueron de viaje a un lugar muy padre, felicidades, disfrútenlo. No te alcanzó, haz un picnic, vete al parque y disfruta ahí en el parque. No necesitas grandes cosas, simplemente la dirección de Dios, la sabiduría del Espíritu Santo para aprender a optimizar lo que Dios te ha dado. Recuerdo que desde que mi hija nació, el pediatra nos dijo: pocos juguetes, muchos juegos. A veces como padres cometemos el error de querer comprar y comprar y comprar y comprar, creyendo que eso los hará felices. Y nos decía él: desarrollen su creatividad, su ingenio, etcétera, etcétera. Y me doy cuenta que a veces con cosas sencillas ella es tan feliz. A veces caemos nosotros en este error y los empezamos a acostumbrar a eso a ellos, porque no entendimos nada de lo que Salomón nos dijo. Ve cuántos artistas, políticos, deportistas, cantantes famosos tienen todo y han acabado suicidándose, muertos por sobredosis, solos, como con 200 divorcios. ¿Cuántos hombres tan vacíos después de 20 mujeres? Ahora resultan que su nueva novia se llama Pancho. Pregúntale a Ricky Martin, por ejemplo. Porque hay un vacío en su corazón que nunca van a llenar. Y este es lo que la gente llama un modelo a seguir. ¿Cuántos deportistas alcanzan la cúspide en su carrera y echan a perder su familia, su salud, su vida, todo, porque nunca entendieron esto? ¿Cuánta gente paradójicamente cuando enriqueció se volvió más pobre que nunca? Yo conozco gente que cuando prosperó lo perdió todo, y no me refiero a los bienes materiales. Su riqueza material, al no saberla manejar, los llevó a perderse emocionalmente, a abandonar a su familia, a romper su relación con Dios, a alterar su carácter. Y vuelvo al punto: ni romantizar ni satanizar. Si puedes tenerlo todo, qué bueno, pero si no, dale prioridad a lo que es prioridad. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 15 al 17. Vamos a leerlo. Y Proverbios capítulo 17, versículo 1 después. Proverbios 15, versículo 15 dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. ¿Te das cuenta cómo el estado emocional venía de la actitud de la persona? No dice que el afligido está afligido porque sus días fueron difíciles. Él ya estaba afligido y por lo tanto sus días son difíciles. Mas el de corazón contento, no dice, pero el otro porque tuvo un banquete tuvo un corazón contento. No, lo primero que se menciona es que tenía un corazón contento. El resultado fue un banquete continuo. Di conmigo: en mi casa yo armo la fiesta. Así es. Algunos por acá lo entendieron y otros todavía siguen: ¿cómo la armo, pastor? No. Tú armas la fiesta. Dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado, y no se refiere a tu marido, donde hay odio. Capítulo 17, versículo 1: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Aclaramos: si puedes tener las provisiones y al buey ese sobre la mesa sin perder el amor y la paz, gloria a Dios. Pero si el costo de las provisiones y del buey en la mesa es que perdiste la paz, que hay contiendas, pleitos, luchas de poder, estrés por el pago de las deudas y porque has vivido fuera de tu realidad, entonces dice la Biblia: no es un precio que vale la pena pagar. Si quieres disfrutar, entiende que no necesitas tanto y entonces vive de acuerdo a tu capacidad en paz. Mucha gente le da hasta infartos del estrés que trae porque vive en una utopía por muchas razones. Y por último, lo más importante, y te preguntarás: ¿y por qué es lo que menos tiempo le dediqué? Bueno, porque cada domingo hablamos de la importancia de esto: tener una relación personal con Dios.
vivir en comunión con Él, y siempre hablamos de la importancia de estar en oración, en la palabra, congregarnos, discipularnos, alabarle, etcétera, etcétera, etcétera. Y Salomón termina su serie de discursos en el capítulo 12 de Eclesiastés, diciendo en el versículo 13 que este es el fin de todo discurso oído. O sea, el resumen de todo mi rollo, dice él, es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué quiso decir? Sumemos las palabras de Jesús. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, y a Jesús, a quien has enviado. Conocer a Dios, ser adoptado como su hijo, no cuesta nada. Perdón, corrijo, es carísimo. Tú y yo no lo podríamos pagar. Desde el huerto del Edén fuimos separados de su presencia por causa del pecado. El ser humano ha intentado justificarse a través de buenas obras, pero resulta que son delante de Dios como trapos de inmundicia. No hay manera, el precio es altísimo. Pero el mejor buen fin de todos los tiempos ocurrió hace 2000 años, cuando Cristo en la cruz del Calvario dio su sangre y pagó por ti y por mí, por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Digamos que si hiciéramos un anuncio de marketing celestial hablando de la salvación, Jesús estaría aquí. El cielo es gratis, el perdón es gratis. Yo ya pagué el precio por ti. Solo tienes que creerlo y reconocerme en tu vida. Tú no tienes que pagar nada. 0 meses, 0 intereses. Es carísimo, pero Jesús ya pagó el precio. Y gracias a Él, ahora tenemos acceso para venir confiadamente al trono de la gracia. Gracias a Él no hay ninguna condenación para quienes están en Jesús. Gracias a Él hay perdón, hay restauración, hay sanidad, hay vida eterna. Gracias a Él tienes la oportunidad de caminar cada día de tu vida, nunca más solo, sino con la presencia del Espíritu Santo de Dios que Jesús prometió que enviaría. Y dijo al final, antes de partir: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hay tantas cosas mañana que son inciertas. ¿Qué va a pasar? La economía, la salud, el mundo, el gobierno, la iglesia, la escuela, los niños, lo que quieras. De una cosa estamos seguros: pase lo que pase, estemos donde estemos, Él estará con nosotros. Nosotros seguiremos siendo sus hijos y su presencia nunca nos abandonará. Esto es gratis y es lo que hacía que Pablo pudiera estar contento cualquiera que fuera su situación. Así que en vez de levantarte mañana, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, me odia el jefe, y me odia mi esposa, y me odian mis hijos, y odio al Cruz Azul. Eso está bien, ¿no? Levántate como David: Señor, este día tú lo hiciste, tú estás conmigo, tu espíritu me acompaña, tu espíritu está al lado de mí. No soy huérfano, decía David, porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogeré en sus brazos. Salgo de mi papel de víctima, porque ahora entiendo quién soy, hijo de Dios, y Dios está conmigo. Así que este día y el que viene y el que viene y el que viene, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, desde enero hasta diciembre, es el día que hizo el Señor. Me voy a gozar, me voy a alegrar en Él. Amén. Que así sea. Todos los días, todos los meses, todo el año. Dile ahí en tu lugar con ojos cerrados: Dios, recibo tu palabra y te pido perdón si he vivido sin contentamiento. Renuncio a la falsa idea de creer que necesito de algo, de alguien para estar feliz. Cuando eso llegue a mi vida, Señor, será solamente parte del camino, será un complemento, pero no la base de mi felicidad. Hoy decido poner toda mi expectativa, Señor, y el peso de mis emociones en ti. Reconozco que quizá no te tengo, pero tengo tu espíritu apagado. Señor, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Quiero refugiarme en ti, buscarte a ti, y que a través de esa llenura, el vacío que se originó desde el huerto del Edén sea cubierto para que yo pueda vivir pleno y feliz cada día de mi vida. Esta es la verdad de tu palabra. Es en tu presencia, dijo el rey David en los Salmos, donde encontraremos plenitud de gozo y paz y delicias a tu diestra para siempre. Dios, yo oro para que así sea hecho, que tú des a todos los que estamos aquí contentamiento, Señor, y que el día de mañana, Padre, ese contentamiento sea paradójicamente el detonante que llevará a muchos
a tener más de lo que ahora tienen, Señor, porque a veces la gente cuando no tiene contentamiento toma decisiones incorrectas, pero que al estar contentos, Señor, podamos actuar con sabiduría y que esa sabiduría, Señor, sea lo que nos lleve a prosperar tu manera en tu tiempo, Señor. Yo oro que así se ha hecho, que las ventanas de los cielos sean abiertas, Señor, y que para muchos dar testimonio, Padre, de que esas buenas decisiones con tu bendición los hicieron prosperar más y tener más que cuando anhelaban y no lo tenían. Que de hoy en adelante lo que tenemos y no tenemos no sea, Señor, lo que nos dé estabilidad. Si viene, qué bueno, como dijo Pablo, si se fue no pasa nada, si regresó, gloria a Dios, si se volvió a ir, Jehová dio, Jehová quitó. De todas formas, el nombre del Señor bendito. Que seas tú, Dios, la fuente de toda nuestra paz y de nuestro contentamiento. Señor, te entregamos todas nuestras cargas. Si es algo que te preocupa, que te aflige, que crees que necesitas, levanta tus manos de forma simbólica y dile: Dios, si en verdad es una necesidad indispensable, confío en tu provisión y sé que en tu tiempo, a tu manera, llegará. Yo haré lo que me corresponde dentro de los límites del campo de lo que tú me permites hacer, y confío en que tú harás tu parte, Señor. Pero si no es una necesidad y es como le decía Pablo a Timoteo, codicias necias y dañosas, Señor, te lo entregamos. Pedimos que en tu tiempo, si es tu voluntad, llegue, y si no, Señor, hoy decidimos estar tranquilos y en paz. Renunciamos en el nombre de Jesús a ese espíritu de Lucifer que se infiltró desde el huerto del Edén, que le hizo hacer creer al ser humano que le faltaba algo para estar pleno. Y hoy, Señor, recibimos tu verdad de que ya tenemos todo lo que necesitamos para estar plenos. Que así se ha hecho y que podamos vivir una vida en plenitud. Yo te lo pido, Dios, y que automáticamente entonces toda tristeza, toda amargura, toda falta de paz, toda ansiedad, toda preocupación, toda depresión, todo pensamiento suicida sea echado fuera de nuestras vidas y que sea cambiado por el gozo y la paz que solo tú puedes dar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga.